Muy buenas tardes. Me da mucho gusto estar con ustedes nuevamente, trayéndoles un mensaje que es un mensaje realmente, pues, que nos va a dar un enfoque de lo que es la humanidad. ¿Cuál es la humanidad y el propósito de Dios para los hombres? Nos vamos a ir a ver estas diapositivas. La importancia de la salvación es el título. Aquí es donde Dios empieza a hacer una alianza con los seres humanos a través de la salvación. ¿Para qué? Dios querría hacer una alianza para que se cumpliera el propósito de cada uno de los hombres aquí en la tierra. Empezó primeramente ese, ese pueblo escogido a través de Abraham, Isaac, Jacob. Todos ellos eran parte de esta alianza de Dios con el hombre para ser salvo, escogiendo un pueblo el cual él prometería pues darles ese regalo, ¿no? esa gracia, ese favor, esa salvación. Porque pues Dios quiere que el hombre sea salvo. ¿De qué? De pecado, de circunstancias que Dios no había provisto. Pero más sin embargo, Dios provee salvación para la humanidad y el mundo entero. Aquí podemos ver una cita bíblica que dice, en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. O sea que en nadie hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Como la divinidad de Dios a través de un hombre natural, de un hombre físico, así como nosotros, que fue tentado en muchas cosas, que fue probado en muchas cosas, y siendo Dios mismo pudo vencer todo. ¿Para qué? Para que se cumpliera la promesa que había dado Dios desde el primer pacto adánico, luego el pacto abrámico y el pacto con Moisés. Porque hasta con Moisés también ahí, al darle los mandamientos, era para que encontraran salvación, ¿verdad? Era para que encontraran descanso, a llevarlos a la tierra prometida. Todo como son una secuencia de pasos que Dios iba llevando a cabo para consumar la máxima obra a través de Jesucristo. Que quiera pues salvarnos, rescatarnos. La esencia de Dios es salvar nuestra alma a través de Jesús. Pero ¿cómo podemos entenderlo? ¿Cómo podemos creer en lo que no hemos visto? Creemos en lo que vemos, pero en lo que no vemos no podemos creer. Nos cuesta mucho trabajo. Vamos en un proceso. Vamos en el proceso. Primero que viene
el escuchar la palabra de Dios y el creer, porque oímos la palabra. La fe viene por el oír y por el oír la palabra de Dios. Y cuando empezamos a oír la palabra de Dios, empezamos a sentir algo que nos empieza a inquietar, algo que empieza a surgir dentro de nosotros, que trae una inquietud. Y ahí es el comienzo, porque dentro de nosotros hay un espíritu que empieza a convencernos de arrepentimiento y de juicio. Cuando eso empieza a suceder, ya vamos en el proceso a la salvación. Cuando recibimos la salvación, que es un regalo nuestro, un regalo de Dios, ya nuestro, porque Él nos lo da por gracia, porque no hicimos nada para merecerlo. Entonces ya recibimos la salvación y entonces empezamos a caminar dentro del propósito que Dios tiene para nuestras vidas. Porque siempre va a haber un momento para entender, comprender que estamos aquí con un propósito, que Dios nos tiene con un propósito. Y la única forma de verdad de entender y comprender cuál es nuestro propósito es teniendo la salvación. Hasta que no seamos salvos, vamos a poder caminar al propósito que Dios tiene en nuestra vida. Y a veces cuando más difíciles están las cosas, o cuando más creemos que está algo sucediendo en nuestra vida, es cuando mejor está caminando el propósito de Dios en nuestra vida. Pero nos da miedo pensar que tenemos que ser pasados por un proceso que a veces duele, que a veces no nos gusta. Pues nos van a criticar, nos van a juzgar, nos vamos a equivocar, vamos a fallar, pero siempre vamos a estar encaminados al que dio su sangre y nos justificó. Nos justificó todas nuestras equivocaciones y lo sigue haciendo. ¿Por qué? Porque el Señor no retarda su promesa, según algunos tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Dios es muy bueno, porque si Él prometió algo, Él lo cumple. Y tiene mucha paciencia, queriendo que todos procedamos al arrepentimiento. Porque todos los días nos equivocamos, porque todos los días fallamos, porque todos los días tenemos que arrepentirnos y darle cuentas a Dios. Y decirle, Señor, sí me equivoqué, mi Dios. Me equivoqué, Señor. Pero eso no va a dejar de que yo siga adelante en mi camino rumbo al propósito que tú tienes para mi vida, en tu promesa. Porque esto es pasajero. Aquí estamos en un peregrinaje donde vamos aprendiendo, donde Dios nos va enseñando, donde Dios nos va día a día nos va enseñando. Porque ¿cómo vino el conocimiento? ¿Cómo viene el conocimiento? El conocimiento es de Dios. Porque ¿qué eran dos? ¿Qué era dos? ¿Dos? Pues no era nada, o sea, eran dos. Pero si, sin embargo, alguien nos enseñó que dos pueden ser dos objetos, pueden ser dos cosas, 2 más 2 son 4. Eso es conocimiento adquirido, que alguien nos lo enseñó. Pero Jesucristo nos enseña a través del sacrificio su salvación de nuestra alma.
que estamos aquí con un propósito en esta tierra. ¿Y cómo lo vamos a conocer? A través del proceso. Primero la salvación, luego vamos caminando hacia el conocimiento de Jesucristo. Refúgiense en el Señor y en su fuerza. Busquen siempre su presencia. Dice, este versículo está muy bueno. Está muy bueno porque tiene algo que nos va a dar un enfoque más claro de nuestra fe. Dice, a quien amáis sin haber visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Tenemos que creer, pero a veces creemos nada más en lo que vemos, no creemos en lo que no vemos. Y esa es la fe. Es la certeza de lo que esperamos, de lo que aún no hemos visto. Y la fe viene por el oír y por el oír la palabra de Dios. Y la salvación, claro que también viene por fe. Cuando uno recibe esta promesa, recibes esa gracia, ese favor, no tienes precio para pagarlo. No tienes cómo pagarle a Dios. No hay una forma de decirle, Señor, te voy a pagar. Eso nomás lo llevas dentro. Lo llevas dentro de ti. Sabes que es un refrigerio, sabes que es un bálsamo. Sabes que es algo que no tiene precio, que no tienes cómo pagárselo. Y Él quiere que todos seamos salvos, que todos procedamos al arrepentimiento y obtengamos salvación. En el comienzo empezó con el pacto adánico y luego con los siguientes pactos y luego con un pueblo escogido, un pueblo pequeño. Pero la salvación se dio para todos. Dijo, vayan a todas las naciones, a todos los pueblos, a todos los lugares, enseñando y bautizando. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Pues tenemos que confesar con nuestra boca que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Es importante decirlo con nuestra boca. La importancia de hablarlo con nuestra boca, que a veces no nos sentimos dignos a veces de hablar con nuestra boca porque hablamos lo que no queremos y decimos lo que no queremos decir. Porque nos pasa, porque nos seguimos equivocando, porque a veces nos sale una palabra que no es correcta. Pero gracias a eso, gracias a esas equivocaciones, gracias a esas imperfecciones, nos damos cuenta que solamente uno es perfecto, que solamente uno pudo vencer para darnos salvación.
Y por eso nos acercamos confiadamente ante el trono de la gracia, para por su oportuno socorro y misericordia, pidiéndole perdón a Dios. Sí, Señor, me equivoqué. Sí, Señor, la regué. Pero todos la regamos, todos nos equivocamos, todos fallamos. Por eso el Señor les hablaba por parábolas. Sácate la viga que traes en tu ojo. No veas la viga, la paja que trae tu prójimo, sino saca tú la viga que traes en tu ojo. Pero estamos peleando una batalla. Es una batalla la que estamos peleando. Con nuestra propia alma. Porque el alma se contrapone a que el espíritu sea salvo. Es como si estuviera así. Tuviera una tapadera. El alma estuviera tapando el espíritu. Y cuando la empieza a desenroscar, el alma empieza a ejercer su fuerza para que esa tapa esté bien fuerte y el espíritu no pueda obtener la salvación. Y aun cuando ya eres salvo, el alma se contrapone y sigue. Sale el viejo hombre. No que tú ya no decías malas palabras. No que tú ya no echabas mentiras. No que tú ya no decías esto. Sale el viejo hombre, natural. Ya, pues Dios así me creó. No es Dios, es nuestra naturaleza humana. Pero el único que la puede vencer es el espíritu que está dentro de nuestra vida. ¿Y qué lo alimenta? Al espíritu lo alimenta la palabra de Dios. Dentro del proceso, el alimento de la palabra, el entregar tu alma a Dios, obtener salvación, y vas en el proceso para conocer el propósito que Dios tiene en tu vida. Podrás ser el mejor en tu trabajo, podrás ser el mejor en tu área, podrás ser el mejor padre, podrás ser el mejor en matemáticas, en ciencias, en filosofía, en lo que tú quieras. Pero realmente la salvación y el propósito de Dios lo vas a conocer hasta que seas redimido por Dios, redimido por Jesús. Porque en nadie más hay redención. Ni en ningún libro, por muy perfecto que sea, en un libro, por mucho intelecto que tengas, toda esa sabiduría no se compara con la sabiduría de Dios. Y a través del legado que nos dejó, inspiración de hombres verdaderos que estuvieron escudriñando sus propias mentes, su propio corazón, y llegaron a entender que solamente el conocimiento, verdadero conocimiento, viene de parte de Dios. ¿Y cómo iba a hacerlo Dios expresar todo ese conocimiento y ese amor? A través de la humanidad de un hombre. Dios mismo haciendo su mano. Haciendo su mano para que nosotros pudiéramos obtener salvación. Pero como no estuvimos ahí viendo sus milagros, nos cuesta trabajo creer. Como no estuvimos en ese escenario, pero ahora se nos muestra un escenario donde tienes que creer por fe, nada más. Qué difícil. Son los tiempos que nos tocaron. Son los tiempos nuestros. Esa es parte de la redención. La redención es el tiempo que tienes para arrepentirte. Y no esperes el momento final, el momento del sacerdote, donde llegue el sacerdote y te dé los últimos óleos y te diga, ay, ¿recibes al Señor Jesucristo? Sí, lo recibo. Ese no es el propósito de Dios. El propósito de Dios es que lo conozcamos antes. Ya no es un dogma. Dios es real. Dios es tan real
Y puedes platicar con Él así como yo estoy compartiéndote esto. Así puedes hablarle. Puedes decirle, dame tu salvación. Yo quiero conocer tu salvación. Ahí, en tu casa, donde estés. Lo vas a poder entender. Este tiempo que nos tocó vivir. Pero tenemos que conocer el propósito para el cual estamos aquí. El propósito en Dios. No el propósito que nosotros mismos diseñamos o en el que nos llevaron nuestros padres para darnos una carrera, para darnos un estudio, para darnos pues un hogar, principios, valores. Sí, todos esos nos dieron. Pero ¿quién te da la salvación? Para tu alma. ¿Quién te la da? Nadie más te la va a dar que Jesucristo. Es el único que te va a dar la salvación. Lo difícil que es entrar por la puerta estrecha. Pues nos muestra así la salvación. Se nos puede mostrar la salvación como por una puertita estrechita, así muy, muy delgadita, ¿no? Entrar por la puerta estrecha porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición. Y muchos son los que entran por ella. Porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida. Y pocos son los que la hallan. Con temor y temblor, ¿no? Los versículos nos ponen así como que a reflexionar, como a pensar. Una puerta estrecha, una puerta angosta. Pero sí hay una línea muy delgada. Cuando ya estamos del otro lado. Cuando se nos acabó la vida. Ya, va a ser demasiado tarde. Todos estamos en esa línea bien delgadita. Todos. Porque Dios sabe. ¿Qué es la vida? La vida es un instante. Es un soplo. Pasaron 20 años. Pasaron 30 años. 40 años. Se nos acabó la vida. Me tengo que arrepentir. Qué difícil. Cuando no estás preparado, ¿no? Cuando no estás preparado, llega tu tiempo. Llega el final de tus días. Sin una preparación, sin un arrepentimiento verdadero. Y todos vamos a pasar por ese proceso. Sí, pasamos aflicciones, pasamos situaciones difíciles, pasamos gozo, alegría, disfrutamos. Vivimos. A veces a nuestra manera. Pero siempre hay que darle un poquito más a Dios. Siempre hay que darle un poquito más a Dios de nuestro tiempo. Hay que ser bien agradecidos por el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Tan grande que hizo en nuestras vidas. Por Él estamos aquí. Él da vida a quien Él quiere. Porque todo es conocimiento. Conocimiento que sale de nuestra mente. En las cosas externas. En lo externo. Hay conocimiento para las cosas externas. Pero lo interno, ¿nos conocemos a nosotros mismos?
Ese es el conocimiento que debemos de buscar, el interior, el que está dentro de nosotros. Ese. En el externo es muy fácil equivocarte. En el externo es muy fácil fallar. Pero en el interno, dentro de ti, donde tú sabes a dónde vas, donde tú sabes cómo estás, donde tú sabes qué hay dentro de ti, de ese conocimiento que Dios te ha dado, porque hasta la esencia de la vida, y hay un hilito muy delgado entre la vida y la muerte, está muy delgadito el hilo. El tiempo, la redención del tiempo es muy corta, es muy pequeña, ¿sí? Redención. ¿Qué redención? Alejamiento del pecado, acercamiento a Dios. Pero ¿qué distancia hay? ¿Cuántos años pasaron para que esta redención llegara a mi vida? 30, 40, 50 años. La línea está bien delgadita. Muy delgadita. Esa es la salvación, entender la esencia de la vida. Y solamente Jesús nos lo mostró con su humildad, con su sacrificio, cargando un madero, una cruz bien pesada. No nos tocó ver ese escenario. Ahora nos toca nada más el creer por lo que oímos, por fe. La fe viene por el oír. Creemos en lo que vemos, pero no creemos en lo que no hemos visto. Como yo no vi ese escenario, ¿cómo puedo creer? Si alguien te habla de un milagro, en la actualidad te dicen, recibí este milagro. Lo dudas a veces. Pero cuando estás en la situación ahí clamando por tu milagro, Dios te lo va a dar. Dios te lo va a dar porque tienes fe. Nunca dudes. Nunca dudes. Me dio mucho gusto poderte compartir esta enseñanza, esta pequeña palabra de Dios que es la salvación. Deseo que estés bien y que seas prosperado en todo, tú y tu familia. Si nunca has recibido al Señor en tu corazón y viste este video, viste esta pequeña bosquejo y quieres aceptar a Jesucristo como tu Señor y Salvador, haz conmigo esta oración. Señor Jesús, hoy te recibo en mi corazón, porque con el corazón se cree para justicia y con la boca se confiesa para salvación. Y yo quiero ser salvo. Hoy quiero entregar mi vida a Cristo. Hoy entiendo y comprendo que necesito ir por el proceso para ser salvo. Y agradezco el sacrificio que hiciste en la cruz del Calvario para salvar mi vida. Muchas gracias te doy en esta tarde. Pues muchas gracias, me dio mucho gusto estar con ustedes y espero que este mensaje sea un mensaje que lo atesoremos, que lo guardemos, que lo llevemos en el corazón y lo tengamos en nuestra mente. No para lo externo, sino para lo interno, para lo que realmente vale, que está dentro de nosotros. Y Dios ya no lo dio. Solamente hay que escuchar la palabra de Dios, tener mucha fe, alentarnos unos con otros y seguir adelante. Gracias. Dios bendiga y nos vemos la próxima.